Siempre Venezuela. 2 horas de información, noticia, cultura, música y la presencia de la migración venezolana en el mundo. A partir de este momento, Venezuela siempre, siempre Venezuela. ¿Qué muchacho ese? ¿Qué muchacho? Oscar de León y Los Blancos, un temazo de Los Blancos, histórico de Los Blancos, pero ahora con la voz del diablo de la salsa, Oscar de León, que la interpreta con el grupo que ha quedado de Los Blancos. De Los Blancos originales ya han fallecido varios, pero ahora hay una nueva generación de muchachos de Los Blancos que siguen con la orquesta. Bueno, y con este tema iniciamos nuestro programa del día de hoy. Venezuela siempre, siempre Venezuela, como siempre llevándoles informaciones, comentarios, noticias, música, entrevistas, todo gracias a la magia de estos medios de comunicación y sobre todo a este dial 1400, 1400 AM de La Voz de la Gran Colombia, que nos permite llegar a todos ustedes a través de estas ondas hercianas. Buenas tardes, Nancy, ¿cómo estás? Buenas tardes, Alan, muy bien, bendecida. Buenas tardes a toda esa amable audiencia que está ahí a través del dial 1400 AM, La Voz de la Gran Colombia, de nuestras redes sociales oficiales. Síguenos en Facebook, en Siempre Venezuela Radio, en Instagram, @Siempre Venezuela Radio, y en Twitter, @Siempre Venezuela, y en nuestra página web www.siemprevenezuelaweb.com. Saludar en el Control Master al señor Víctor Márquez y en las redes sociales Alex Meneses, Alan Peralta con Registro Nacional 0715 y quien les habla Nancy Pacheco con Registro Nacional 0713 del Colegio Nacional de Periodistas Seccional Norte de Santander. Bienvenidos a una emisión más de Siempre Venezuela, Venezuela es noticia. Bueno, y la noticia con la gobernadora del estado Táchira, ayer la tuvimos aquí en el programa y estuvimos escuchando su visión sobre el tema de la apertura fronteriza y sobre el tema del COVID-19. También estuvo hablando de eso, entre otros tantos. Pero lo cierto del caso es que hoy es noticia la gobernadora del estado Táchira porque empezó a hacer una gira de trabajo desde que la llevaba hasta la zona norte del estado Táchira, específicamente hasta la ciudad de La Fría. Iban 3 unidades de la gobernación del estado y resulta que ocurrió lo impensable, le llegó el grupo FAES, este grupo que ha sido señalado por violaciones de derechos humanos, y no se le ocurrió otra cosa que detener a la gobernadora del estado Táchira, apuntándola con arma de fuego. O sea, imagínense ustedes esta situación. ¿Era la pepa de la maraca la que hacía falta? No, definitivamente, están alocados estos los del FAES, quienes están actuando como si fueran los hombres sin ley, que marcan en el lejano oeste a cualquiera. Y en este caso le tocó el turno a la gobernadora del estado. Y si eso le pasa a la gobernadora del estado Táchira, imagínense usted qué le puede pasar a otro funcionario. Lo cierto del caso es que después de un fuerte altercado, los hombres dejaron continuar a la gobernadora en su ruta, pero nadie entiende, se supone que estas personas conocen a la gobernadora y nadie entiende cómo actúan de esta manera, de una manera agresiva, de control. La gobernadora ha dicho que este hecho ocurrió en el sector San Félix cuando llegábamos a la autopista San Cristóbal La Fría. El hecho se registró el día de hoy mientras iba acompañada de su directora de política y de la presidenta del Instituto Regional de la Mujer. Abuso de poder y respeto a la autoridad por parte de estos delincuentes armados que atentaron contra la vida de 3 mujeres funcionarias del gobierno regional, ha dicho la gobernadora. La mandataria explicó que se dirigían a la población de La Fría a participar en un programa de atención social en el marco del tema epidemiológico y la prevención del COVID-19. Responsabilizó al llamado protector político del Táchira, Freddy Bernal, de esta acción policial que no puede justificarse bajo ningún pretexto contra 3 funcionarias de la gobernación, entre ellas la propia gobernadora. Exhortó al también directivo del Partido Socialista Unido de Venezuela que retire de la entidad a estos funcionarios del FAES, porque el Táchira está obstinado de ver tanta delincuencia promovida desde el protectorado. Uno de verdad no entiende hasta cuándo va a seguir Venezuela soportando los abusos del FAES. De verdad que se ha transformado en una fuerza detestable, porque esto lo hicieron con la gobernadora, le apuntaron con arma de fuego a la gobernadora. En vez de proteger están atacando. Claro, y encima de eso, recordemos los hechos estos en los cuales golpearon, maltrataron y asaltaron a varias personas que estaban en un local comercial en febrero pasado, en la primera semana de febrero pasado, en donde lo hicieron allá mismo en la ciudad de San Cristóbal. Así que el FAES pues sigue llenando la lista de violaciones de derechos humanos. Esto seguramente va a ser denunciado ante instancias nacionales e internacionales y veremos qué decisión se toma en relación a estos funcionarios abusivos y locos, porque definitivamente quién puede pensar de que actúen de esta manera contra una funcionaria de alta
representatividad en la entidad. Nada más y nada menos que la gobernadora apuntada por funcionarios del FAES. Y en otras informaciones, Médicos Unidos de Venezuela reportan el fallecimiento de 15 trabajadores más de la salud. La ONG Médicos Unidos de Venezuela denunció que otros 15 trabajadores sanitarios murieron en el país caribeño por causa del COVID-19, por cuanto ya son 499 los empleados del sector de salud que han perdido la vida por la enfermedad desde el comienzo de la pandemia. Y en el mismo mensaje también señalan que el reencuentro del sanitario muerto pues se hizo el 16 hasta el 21 de abril pasado. De acuerdo con esta información, pues entre los fallecidos hay 6 médicos cirujanos, 3 enfermeras, 2 médicos integrales comunitarios y un médico traumatólogo. Bueno, y seguimos también con las informaciones. Resulta que además de toda esta situación, la Asamblea Nacional, la legítima Asamblea Nacional, ha publicado un comunicado durante el día de hoy en el cual rechaza la persecución contra la prensa libre a partir del caso del tema nacional, de esta acción que le ha dado a Diosdado Cabello una enorme cantidad de dinero como para apropiarse del diario El Nacional, considerando que el CENIA también cerró por 5 días la sede del diario Panorama, arguyendo como pretexto la pretendida violación de los deberes formales de leyes tributarias, considerando que esta situación es inaceptable, además de la situación que pasa el diario Nacional y violaciones constantes y ataques contra periodistas y medios de comunicación. Acuerda la Asamblea Nacional Legítima de Venezuela que se condena la persecución del régimen de Nicolás Maduro Moros y sus secuaces contra la prensa libre. Nombra varios casos de violación de derechos humanos y violación al ejercicio de la libertad de prensa en Venezuela, este comunicado de la Asamblea Nacional. Señala que van a iniciar procedimientos de investigación correspondientes y a cuyos efectos se encomienda a la Comisión Permanente del Poder Popular y de Medios de Comunicación su trámite en contra de los intervinientes de los mencionados, considerando por la aparente violación de los derechos a la libre expresión del pensamiento y a la información oportunas contenidos en los artículos 57 y 58 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Firma Juan Guaidó, Juan Pablo Guanipa, Carlos Berrizbeitia y Wilfredo José Febres, secretario de la Asamblea Nacional Legítima en Venezuela. Y ayer, Alan y audiencia, pues se estuvo en la cumbre iberoamericana, donde el presidente Nicolás Maduro delegó a Delcy Rodríguez y él dijo que él no iba, que él no se presentaba porque él tenía muchísimo trabajo en Venezuela. Esa pues es la justificación que dio Nicolás Maduro tras no participar en esta cumbre iberoamericana en Andorra, donde explicó que mandó a Delcy Rodríguez, donde no le fue muy bien, donde no salió de la mejor manera con su discurso. Bueno, para ser cierta la afirmación de Nancy, hay que decir que le dieron palo a Delcy Rodríguez. Eso intervino y su discurso fue tan malo que 5 presidentes latinoamericanos la enfilaron en contra del gobierno de Nicolás Maduro, el gobierno de facto de Nicolás Maduro, y le han dicho, mire señor, usted no tiene representatividad aquí, y mucho menos la persona que usted envió. Y Delcy pues se fue por las ramas informando algunos éxitos de la revolución, como siempre le echó la culpa a todo el mundo, menos a ellos, de la crisis del país, pero como titulan algunos medios de comunicación, ni medio aplauso partido por la mitad recibió Delcy Rodríguez. Sin embargo, la cumbre iberoamericana sirvió para que varios presidentes expusieran su total rechazo al régimen de Maduro y a la intervención de Delcy Rodríguez. Eso fue lo que pasó. Y no tienen condiciones mínimas. Estas pues son las denuncias que se vienen presentando en la situación carcelaria en Venezuela ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El Observatorio Venezolano de Prisiones denunció ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos la precariedad carcelaria en Venezuela. Y en este sentido, Carolina Girón, directora de la organización, alertó que hay un hacinamiento totalmente crítico en los centros penitenciarios. Bueno, y ayer se realizó un acto de la Unidad Nacional y en ese acto estuvieron 45 partidos políticos, organizaciones políticas y estuvieron varias organizaciones de la sociedad civil. Ellos hicieron este acto que ratifica la unidad de criterio en función al rescate democrático en Venezuela.
pero la Asamblea Nacional Legítima y varios diputados y parlamentarios expresaron su opinión en viva voz allí en este acto. Vamos a escuchar parte de la visión en un mensaje que le dice a Venezuela: Venezuela no está sola, están aquí tus parlamentarios y está aquí la sociedad civil para defenderte. Asumimos este compromiso que haremos realidad, proponiéndonos objetivos comunes de lucha para atender los graves problemas que aquejan al país y nos mueven a la acción, a saber: 1. Atención urgente al inmenso drama humanitario, a la crisis económica, a la delicada situación que vivimos los venezolanos producto de la COVID-19, a la crisis social, ética y de derechos humanos. 2. Restitución del orden constitucional, el Estado de Derecho, los derechos humanos, la justicia, la paz, la libertad de los presos políticos, civiles y militares y los valores democráticos. 3. Restablecimiento de la soberanía popular a través de la consecución de elecciones libres, justas y transparentes. 4. Promoción de la tan necesaria reconciliación nacional. Quiero decirles a los venezolanos que no pierdan la esperanza. Aquí estamos. Vamos a seguir luchando porque vamos a conquistar la libertad de Venezuela. A veces nos sentimos caídos y es normal que pase. Pero cuando hay un pueblo afuera que quiere libertad, que quiere luchar, que no baja la guardia, vale la pena Venezuela. Esta unidad que hoy se consolida es la unidad con los partidos políticos, es la unidad de la Asamblea Nacional Legítima, es la unidad de la sociedad civil. Hay un país en drama, en tragedia, una nación en sufrimiento, pero una nación decidida a un cambio. Si hoy, a pesar de todas las circunstancias, no lo hemos logrado, nos corresponde persistir hasta lograrlo. Y ese es el compromiso que estamos asumiendo todos el día de hoy. Bueno, ¿y sabes qué me llama la atención? Que fueron 3 mujeres, ¿no? O sea, las mujeres venezolanas aguerridas defendiendo su democracia. Y ahí teníamos a Delsa Solórzano, sí, que por cierto la vamos a tener la próxima semana aquí en el programa Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Una de las más aguerridas es Delsa Solórzano, por cierto. Seguimos con las informaciones. Y bueno, hoy se celebra el Día Internacional de la Tierra, el Día de los Ecosistemas, el Día de la Defensa del planeta como hábitat de todos los seres humanos. ¿Cómo está eso en Venezuela? Está crítico, y está crítico al tal punto que se está denunciando el ecocidio atroz que está cometiendo el gobierno de facto de Nicolás Maduro con su oro de sangre, es decir, con la minería ilegal, la minería que no respeta la naturaleza, específicamente en 1/3 de la población, 1/3 del territorio venezolano, incluyendo el Parque Nacional Canaima, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Ustedes se recuerdan estas imágenes de Venezuela donde aparece el Salto Ángel. Bueno, ese es el Parque Nacional Canaima, y ese parque está siendo destruido por la minería feroz que sin ningún respeto por la naturaleza está deforestando, está destruyendo el hábitat, está contaminando las fuentes de agua, está utilizando el mercurio en cantidades industriales para hallar el oro y para que estos se enriquezcan aún más a costillas de la destrucción del ecosistema venezolano. Ojalá se logre parar esta situación. Pero hoy, que es Día Internacional de la Tierra, hay que recordarle y señalarle al mundo que en Venezuela se está cometiendo un ecocidio masivo fomentado por el gobierno de Nicolás Maduro, el gobierno de facto de Nicolás Maduro, que dice ser un gobierno de ambientalistas. Y resulta que los principales ambientalistas de Venezuela se encuentran en este momento en el exilio, perseguidos políticos, y también algunos que se han quedado en situación de amenaza permanente a su calidad de vida y a su situación de vida como tal. Así que hay que recordar hoy, Día de la Tierra, el ecocidio que está realizando el gobierno madurista
en el territorio venezolano, específicamente en el Amazonas venezolano, que está siendo destruido masivamente por esta minería alocada, de destrucción, de arrase, de tierra arrasada, que no le está prestando ninguna atención a este legado de los venezolanos. Y el fiscal general del régimen venezolano, Tarek William Saad, ofreció en rueda de prensa el día de hoy el robo de la destrucción de 2 turbinas convertidoras de calor pertenecientes a la estatal Petróleos de Venezuela. Pues el funcionario chavista indicó que los días 22 y 23 de marzo fueron presentados ante tribunales 2 funcionarios de la empresa y otros 3 ciudadanos quienes participaron en el robo de dichas turbinas que estaban almacenadas en Puerto Cabello en el estado Carabobo. De acuerdo con las declaraciones de Saab, las turbinas habrían sido sustraídas y movilizadas supuestamente con destino a la empresa Catka Cojedes, filial de PDVSA, pero fueron desviadas por la empresa Fercos y Asociados en el estado Carabobo. Están pidiendo pues la aprehensión de estos funcionarios de PDVSA Agrícola por este robo de turbinas. Bien, magnífico. Eso lo debería dar un reporte un funcionario policial. Un funcionario policial debería decir eso: mira, detuvimos y tenemos a estas personas y han sido presentadas ante los fiscales. Pero el fiscal general de la Nación, aunque es designado ilegítimamente por el grupo madurista, debería estar diciendo, bueno, mire, tenemos tantas investigaciones abiertas sobre el caso de la violación de derechos humanos en Apure, tenemos tantos detenidos por los hechos de corrupción cometidos por el gobierno de Nicolás Maduro, hemos encausado al presidente de facto, Nicolás Maduro, por haber declarado noticias crímenes que él había ocultado información y se había prestado a la corrupción en el hecho de proteger la imagen pública del Partido Socialista Unido de Venezuela en el tema Petróleos de Venezuela. Esas son las informaciones que a mí me gustaría que el fiscal general de mi nación dijera, pero resulta que este señor se conforma con decir notas policiales. Esto lo hubiese dicho un funcionario de tercera categoría del 6CPC. Pero él está trabajando. Pero quiere dar la imagen de que está trabajando con una acción absurda y ridícula, en donde el fiscal general, no eres tú, no eres un funcionario policial. Fiscal general informa sobre los hechos que realmente le atañe al país. El tema Apure, ¿cómo van las investigaciones? ¿Quiénes han sido señalados? ¿Cuántos funcionarios hay detenidos? Pero eso ¿Cómo está la investigación? En eso sí no están trabajando y en eso tampoco van a dar ningún tipo de informe. Defensor del puesto, ¿dónde está la investigación? ¿Qué nuevos pronunciamientos tiene? ¿Cuántas personas han ido a declarar sobre estos hechos? ¿Cómo estás atendiendo a la población? Tampoco dicen eso. Y las sanciones impuestas por la comunidad internacional en contra del régimen de Nicolás Maduro, pues no tienen absolutamente nada que ver con los problemas que hoy enfrenta Venezuela para obtener las vacunas necesarias para la población contra el COVID-19. Pues este señalamiento lo hace el economista directivo del Observatorio Venezolano de Finanzas y diputado de la Asamblea Nacional Legítima electa en el 2015, José Guerra, al fijar la posición en torno a las versiones del oficialismo que señalan que las vacunas no han llegado al país debido a las diferentes sanciones, haciendo un llamado a la vicepresidenta Rodríguez para que se flexibilicen las mismas y puedan llegar las vacunas. También recordó el economista que durante el proceso revolucionario la República obtuvo ingresos por rentas petroleras de muy alto valor, cuyo pues destino en muchos casos se desconoce, y esto pues lo ha venido mostrando en su cuenta en Twitter. Bueno, y hay un hito histórico: el próximo 5 de mayo se inicia la primera fase del proceso de regularización migratoria de los venezolanos a través del Estatuto de Protección Temporal aprobado en Colombia por el presidente Duque. Ahora este proceso pues se inicia el 5 de mayo próximo y vamos a ver este trabajo de Migración Colombia que avanza, cuáles son los pasos que vamos a seguir los venezolanos para poder acceder al estatuto. El próximo 5 de mayo, y ahí lo que va a suceder es que nuestros hermanos venezolanos en todo el territorio nacional van a hacer 3 cosas. Primero, van a obtener un usuario y una clave que los va a acompañar toda su vida en Colombia.
Segundo, van a aportar unos datos básicos, identificación, edad, ubicación. Y tercero, van a contestar una caracterización socioeconómica, una encuesta. Esa encuesta va a permitir conocer la situación real del migrante venezolano en Colombia en cuanto a su condición, a su formación, a su composición familiar, a su situación de vulnerabilidad, a su situación de salud. Esa primera fase, totalmente digital, que arranca el próximo 5 de mayo, es decir, estamos a un poco más de 15 días, culmina con el agendamiento de cita. El agendamiento de cita es el antecedente para llegar a la segunda fase, que es precisamente la fase presencial ante Migración Colombia, en donde los migrantes van a hacer solo dos cosas. Con su usuario y su clave confirman su identidad, 1, y 2, procedemos a la toma de fotografías y la toma de huellas decadactilares. Todos y cada uno de los migrantes venezolanos en Colombia van a terminar con un documento de identificación plástico, con todas las medidas de seguridad que les va a permitir identificarse ante autoridades, pero también les va a permitir tener contratos para que de esa forma puedan generar ingreso y salir adelante. Bueno, una información bastante clara. A partir del 5 de mayo inicia el proceso de regularización bajo el régimen del Estatuto de Protección Temporal. Y en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, vamos a una pausa comercial y musical. Bueno, ¿qué nos pasó? Eso es lo que dijo el Son de Cali y eso es lo que nosotros hemos tenido aquí en Venezuela, Siempre Venezuela, preguntándonos siempre qué nos pasó a nosotros, que tenemos a esta gente montada en el poder, pero bueno, ahí sigue y de esta manera iniciamos el segundo bloque de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela, llevándoles a ustedes la mejor información. Seguimos con noticias. Y el régimen de Nicolás Maduro pretende enviar una solicitud ilegal de extradición a España en contra del líder político venezolano Leopoldo López. López califica esta acción como una maniobra más de la tiranía que solo busca silenciarnos, intimidarnos, pero que lo tenga claro, nadie nos va a callar. También mencionó que si la dictadura de Nicolás Maduro no logró silenciarlo casi 7 años en detención arbitraria, con torturas y con una persecución contra su familia, tampoco lo logrará intimidándolo en esta nueva maniobra. Bueno, y también hay que decir que Leopoldo López está lanzando una estrategia de comunicación bastante fuerte en España y en otras regiones del país para que se pueda hacer una llamada unidad perfecta, porque ha entendido, creo yo, que ha sido la reflexión ya final de Leopoldo López, ha entendido que es necesario unir a los factores de la oposición, tener un discurso unitario y poder reeditar lo que pasó en el año 2015 cuando se arrasó en las elecciones de la Asamblea Nacional. Hay que reeditar ese proceso. El gobierno lo entiende y por eso busca desacreditar varias veces a Leopoldo López y trata de señalarlo de diversas maneras para que Leopoldo López no se convierta en el eje de opinión, el eje unificador de los sectores democráticos en Venezuela. Y las autoridades universitarias pues reiteraron su llamado al régimen de Nicolás Maduro para que inicie un proceso de vacunación contra el COVID-19 para todo el personal universitario. Cecilia García Arocha, directora de Universidad Central de Venezuela, afirmó que han enviado un segundo comunicado a la administración de Nicolás Maduro sobre este tema. Contesta que ya ha dicho que estaremos listos para ser vacunados, que consultando con el ministro de Educación solamente podrán la vacuna a las personas que tengan la presencialidad. Esto pues es lo que ha venido reiterando la rectora. Hizo un llamado a los sectores económicos, sociales y religiosos para que unan su voz y alcen la voz para el tema de la vacunación masiva. Bueno, y Jorge Arriaza, Maduro y todo este poco de gente, entre ellos Delcy Rodríguez, han dicho, Estados Unidos debe levantarnos las sanciones. Bueno, hoy se pronunció Julian Chun, subsecretaria de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado norteamericano, afirmando y respondiéndole a Arriaza y a otros funcionarios chavistas sobre el tema de las sanciones. Bueno, ella le pone las condiciones, le dice, celebre elecciones libres y justas, respete los derechos humanos y la libertad de prensa, libere a todos los 323 presos políticos, deje de perseguir a la oposición, deje de acosar a las ONG y, podemos hablar del levantamiento de las sanciones.
O sea, le hizo claro y raspado, bueno, ¿ustedes quieren esto? Bueno, esto es lo que tienen que hacer. Así de sencillo. Y vamos a esperar a ver qué dice Arriaza, porque seguramente debe estar tartamudeando con la respuesta que le ha dado Julie Chun, subsecretaria de la Oficina de Asuntos Hemisféricos de los Estados Unidos del Departamento de Estado norteamericano. Y en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, a través del dial 1400 AM, la voz de la Gran Colombia, de nuestras redes sociales oficiales, de nuestra página web, tenemos en línea telefónica, Alan, a nuestro primer invitado. Sí, se trata de Juan Berríos Ortigosa. Él es un profesional, abogado. En el estado Zulia dirige la Red de Derechos Humanos del Zulia. Y también, lo hemos querido invitar para el programa para que conversemos sobre el tema de la defensa de los derechos humanos a nivel venezolano. ¿Cómo está la situación de los derechos humanos en Venezuela? Bueno, bienvenido Juan Berríos. Bienvenido al programa Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Doctor, ¿cuál es el análisis que hace usted de la situación de las organizaciones de defensa de derechos humanos en medio de un anuncio oficial que busca controlar aún más estas organizaciones? Sí, bueno, se trata de una situación bastante crítica, ¿no? Sensible para las organizaciones de la sociedad civil que durante todo este tiempo se han dedicado a denunciar las violaciones a los derechos humanos que ocurren en Venezuela en los distintos ámbitos y también aquellas que en medio de esta emergencia humanitaria compleja pues se han tenido pues todos los esfuerzos para dar respuesta también y tratar de asistir a las personas que se encuentran en mayor vulnerabilidad. Lamentablemente pues la situación política en Venezuela ha hecho que pues sea cada vez más hostil, ¿no? El contexto en el que se trabaja, en el contexto en el que las organizaciones de la sociedad civil pretenden pues hacer ese propósito de lo que hace cualquier sociedad civil, cualquier organización de la sociedad civil en cualquier parte del mundo, que es precisamente alzar la voz por lo que ocurre con las personas, con lo que ocurre con sus derechos. Y bueno, el Estado venezolano, el gobierno venezolano, durante los últimos años, pues ha tenido esa ambición o esa vocación de tener un control total sobre todas las manifestaciones, digamos, que en cierta forma son distintas a la ideología o a las intenciones de poder que tiene el gobierno. Entonces, observa que la sociedad civil es un nicho que no controla, es un nicho que obviamente es muy difícil de controlar, de someter, digamos, en un sentido ideológico, y por lo tanto lo hace a través de un medio represivo, de medidas represivas. En el último año ha habido muchas evidencias de ello: persecuciones, allanamientos, detenciones, enjuiciamientos contra activistas de derechos humanos, activistas humanitarios, incluyendo. Y evidentemente pues esta normativa lo que pretende es eso, pues tratar de poner más cerco, poner más obstáculos para el trabajo que se hace desde la sociedad civil en Venezuela. Ahora bien, doctor, pasando al tema local, ¿cómo está la situación de derechos humanos en el estado Zulia, el estado que usted y la organización que dirige hacen su labor diaria? Bueno, en el Zulia desde hace muchos años hemos estado viviendo una situación bastante precaria. Se trata de una región muy populosa, una región que además tiene serios problemas de pobreza. Se han perdido muchos empleos, ha habido mucha migración tanto para otras partes del país como para el exterior, es decir, se ha perdido una fuerza de trabajo muy importante acá. Por toda una situación que ha venido desde la escasez de alimentos, escasez de combustible, escasez de oportunidades para educarse, para trabajar, la deficiencia de servicios que
que quizás en esta región del país es donde se ha hecho mucho más patente, ¿no? Crisis eléctrica, básicamente desde el año 2010 tenemos problemas eléctricos bastante fuertes. Los apagones de 2019 realmente fueron bastante graves en el área del Zulia. De hecho, el Zulia fue uno de las últimas regiones que pudieron conectarse luego de ese evento de marzo, abril y mayo de 2019. Y luego la escasez de combustible, que comenzó un poco antes, ¿no? Y que se ha ido, digamos, ya es parte de la cotidianidad de la vida de la gente aquí en el Zulia. Es decir, vivimos realmente en un ambiente muy difícil para vivir, con una calidad de vida que está bastante disminuida y que contrasta, porque ese es quizás el elemento relevante de todo esto, contrasta con la experiencia quizás de hace unos 15, 20 años, ¿no? Que se tenía en el Zulia. Es decir, ha sido muy brusco en un plazo muy corto en el que hemos visto estos cambios tan dramáticos en la calidad de vida de la gente. ¿Cómo califica usted la violación sistemática de los derechos humanos de los presos políticos, 1, y 2, el acoso a los medios de comunicación? Bueno, estos temas también han sido quizás de mayor preocupación después de la muerte de Chávez, ¿no? En 2013, cuando comenzaron, digamos, las protestas contra el gobierno, sobre todo hacia el año 2014, que fue un movimiento nacional. Básicamente eso hizo, el resultado de esa persecución fue básicamente callar a la disidencia política. Se ilegalizaron partidos prácticamente, se inhabilitaron a todos los candidatos que tenían, digamos, una voz disidente fuerte, un liderazgo fuerte, y en cierto sentido, pues la oposición política partidista propiamente dicha quedó neutralizada, ¿no? Por todas estas acciones. Luego, digamos que el objetivo del gobierno para callar otras voces disidentes ha sido, pues, paralelamente el tema de los medios de comunicación. En Venezuela prácticamente no existe prensa escrita. Por ejemplo, en el Zulia no hay prensa escrita. El principal diario que teníamos aquí, que era el diario Panorama, era el último que quedaba en 2019, ya dejó de circular. Y bueno, eso básicamente hace que la mayoría de la gente se encuentre desinformada, porque el acceso a la información se dificulta, ¿no? Por todo el contexto ya que he dicho de crisis y de emergencia humanitaria. Y por lo tanto, pues esa desinformación también ayuda mucho al gobierno, ¿no? Por supuesto, tras la persecución contra los medios de comunicación queda perseguir precisamente a la sociedad civil, ¿no? Que incluye además a universidades, a instituciones como las cámaras de empresarios, como las iglesias, que también pues han sufrido en mayor o menor medida los ataques del gobierno. Pero seguramente la sociedad civil que trabaja en el ámbito de derechos humanos, que ha tenido una voz muy potente, sobre todo en el último año, en este momento es el objetivo principal para callar y para que no haya, digamos, una disidencia importante en el país. Doctor Berríos, hay una tesis que apunta hacia el hecho de una sociedad que se acostumbra a ser silenciada. ¿Usted cree que estamos en esa ruta hacia el silencio social? Creo que los venezolanos nos caracterizamos por no estar en silencio, es decir, creo que es todo lo contrario. El problema es que los canales para comunicar esas voces se han ido apagando. Esa es quizás, digamos, la característica de lo que ha ocurrido en Venezuela.
Es decir, la gente, la ciudadanía se queja y eso uno lo puede observar pues en los pocos espacios que hay para que la gente se exprese, como redes sociales, como algún programa de radio que todavía permite interactuar con la gente, pero incluso pues en cualquier visita a cualquier comunidad, la constante es la queja, ¿no? Si uno sale a la calle, pues por lo general si se habla de algún tema que sea de interés público, pues habrá una voz o diversas voces pues que estarán quejándose de lo que ocurre. Pero creo que básicamente, como he dicho, pues la lógica también de la vocación autoritaria, arbitraria, totalitaria del gobierno ha hecho que esas voces sea más difícil de escucharlas. Creo que es como lo que está ocurriendo. No es cierto eso que los venezolanos estemos callados, que nos estemos acostumbrando, que no digamos nada, ¿no? De hecho, la evidencia de que no es así es que Naciones Unidas ha volteado su mirada y su atención a lo que ha ocurrido en Venezuela, a lo que está ocurriendo en Venezuela, con las fallas que pueda tener en este momento esa respuesta de Naciones Unidas. Igual el hecho de que estén mirando hacia el país es una muestra de que algunas voces llegaron allá, el sonido de esas voces llegó allá, el mensaje de esas voces llegó allá y se entendió que en Venezuela existe una emergencia humanitaria, al menos desde 2017, y bueno, en ese proceso estamos, ¿no? Obviamente se trata de una lucha bastante difícil porque el interés del gobierno no pasa por resolver la emergencia humanitaria, porque el control sobre las necesidades de la gente es un aspecto fundamental para conservar el poder político. En función a esto último, ya para finalizar, doctor, ¿usted Sí. cuál es la perspectiva que le ve a las ONG enfrentando a este reto que significa el control absoluto que busca el Estado venezolano? Bueno, creo que es un momento muy desafiante, pero la sociedad civil no va a desaparecer y las organizaciones de la sociedad civil no van a desaparecer. Se trata de una lucha muy difícil, una lucha muy cuesta arriba, con muchos riesgos para todas las personas que están involucradas en el movimiento por los derechos humanos en Venezuela, en el movimiento por reivindicar a las voces de la ciudadanía en Venezuela, por reivindicar la democracia y la libertad en Venezuela. Pero, bueno, creo que en general seguiremos luchando porque, bueno, por la dignidad de la vida humana aquí en el país. Con lo cual, a pesar de esas restricciones y de esos obstáculos, creo que va a ser mucho más fuerte el espíritu por tratar de defender pues lo que tenemos, de defender nuestra dignidad, de nuestra casa, de nuestro hogar, de nuestra familia. Y creo que eso es lo más importante y lo que en cierta forma va a salvaguardar el propósito, ¿no? de la sociedad civil en Venezuela. Y es que logremos restaurar la democracia, que se logre restaurar la vigencia de la Constitución y que bueno, Venezuela en algún momento pueda pues volver a una senda de desarrollo socioeconómico y que vuelva a ser el país de las oportunidades para todos, ¿no? Bueno, ha sido este trabajo en donde hemos conversado con Juan Berríos Ortigosa, defensor de derechos humanos, representante de la Coordinadora de Defensa de Derechos Humanos en el Estado Zulia, y cosas bastante interesantes las que nos ha señalado Berríos a lo largo de esta entrevista. Bueno, Efecto Cocuyo, el portal de noticias, ha publicado un resumen básico de lo que significa este acuerdo entre Venezuela y las Naciones Unidas por el Fondo de Alimentos de las Naciones Unidas, este programa especial que va a llegar a las escuelas venezolanas. En un principio está previsto que cubra 185,000 niños de escuelas en las zonas más afectadas por la inseguridad alimentaria hasta finales del año. Se estima
dar 1,5 millones de comidas a estudiantes para finales del año 2022-2023. En Venezuela hay 8 millones de niños menores de 14 años. Se estima un presupuesto anual de 190 millones de dólares por parte del Plan de Respuesta Humanitaria de Venezuela y fue firmado personalmente en el Palacio de Miraflores entre el gobernador, presidente de facto, Nicolás Maduro, y Beasley, quien es el representante de las Naciones Unidas en este caso, tras reunirse con él más de una hora. Previamente hubo un encuentro por videoconferencia. Entonces, estas son las informaciones básicas sobre este acuerdo importantísimo para garantizar alimentos a los niños en condición vulnerable en Venezuela. Y en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, vamos a una pausa comercial y musical. Bueno, Tonada de las Espigas de Simón Díaz, una voz inconfundible la de Simón. Nos hace falta mucho para darle más música, más mensajes bonitos a un país que los necesita urgentemente. Iniciamos así esta segunda hora de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela, llevándoles a ustedes información, comentarios, noticias desde acá, desde Cúcuta, en el 1400 AM de La Voz de la Gran Colombia, y ahora enlazado, en enlace doble con nuestra emisora hermana La Voz del Río Arauca. Nancy, ¿cómo estás? Bien. Buenas tardes. ¿Qué pasó? Arauca. Ok. La Voz del Río Arauca, de 1110 AM, de nuestras redes sociales. Síguenos en Facebook, en Siempre Venezuela Radio, en Instagram, @Siempre Venezuela Radio, y en Twitter, @Siempre Venezuela. Recordarles que nos sigan en nuestra página web, www.siemprevenezuelaweb.com, www.siemprevenezuelaweb.com. Saludar en el Control Master en esta segunda hora al señor Roberto Alexis Rojas y a toda esa amable audiencia, también a nuestro corresponsal Oliver Luyano en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre es noticia, a través del dial 1400 AM, La Voz de la Gran Colombia. Y la legítima Asamblea Nacional aprobó 100 millones de dólares adicionales para la compra de vacunas contra el COVID-19. Pues la Comisión Delegada de la Legítima Asamblea Nacional aprobó este jueves 100 millones de dólares adicionales para la compra de estas vacunas contra el COVID-19. Dicha cifra pues se suma a los más de 30 millones que ya han aprobado para cooperar con el mecanismo COVAX, la Mesa Técnica Nacional, la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud. Sobre esto, pues el diputado Carlos Paparoni comentó: hoy le solicitamos a esta comisión delegada que sean aprobados los recursos necesarios para que, junto al pueblo venezolano, podamos adquirir todas las vacunas que puedan combatir la terrible pandemia que viene azotando al país. Bueno, y la doctora Milena Bravo de Romero, rectora de la Universidad de Oriente, se ha pronunciado sobre el presunto deseo del gobernador del estado Sucre de imponer una autoridad allá que estuviese incluso por encima de la rectora, un supuesto protector de la universidad, una figura que no existe en las leyes, una figura que viola la autonomía universitaria, y al respecto ha dicho la rectora de la universidad que estas declaraciones del gobernador Edwin Rojas son carentes de sentido, carentes de verdad, porque la universidad se mantiene independiente, firme y unida en función a la defensa de los derechos de los venezolanos. Este desempeño de comprobada calidad y excelencia de nuestros jóvenes profesionales es producto del alto nivel académico de la universidad. Asumiendo ese compromiso y entendiendo que tenemos en nuestras manos el futuro del país, hacemos a todos nuestros profesores, estudiantes y personal administrativo y obrero un llamado a la reflexión, a no bajar la guardia y a mantenernos firmes y unidos en defensa de la universidad. No debemos permitir que voces agoreras pretendan destruir el sentido de pertenencia e identidad universitaria que debe imperar en el espíritu universitario y en honor al legado de nuestros fundadores. Esta visión de la Universidad de Oriente ha sido dada por la rectora, doctora Milena Bravo de Romero, rectora de la Universidad de Oriente en Venezuela, frente a los señalamientos de la intervención por parte del Estado venezolano a través de un supuesto protector de la universidad, que vendría a ser algo así como un rector del rector, y esa figura no existe en Venezuela. Y en otras informaciones, UNT condena y rechaza todo acto que intenta limitar y menoscabar el ejercicio de la libertad de expresión. En el día de hoy, Venezuela, el pueblo es víctima de la intolerancia de las ideas de quienes expresamos críticas por la pobreza desatada, la inconstitucionalidad en el ejercicio del poder público, la represión
y la limitación a las libertades civiles. Así lo señala en un comunicado la Central de Trabajadores Únete al fijar posición en torno a la última arremetida del régimen de Nicolás Maduro en contra de los medios de comunicación y de los periodistas, que incluyen además la detención, agresiones físicas, expresando su condena y rechazo a cualquier acto pues que pretenda limitar el ejercicio de la libertad de expresión. Y los trabajadores venezolanos pues hemos sido testigos durante muchos años de cómo la administración de Nicolás Maduro ha suspendido concesiones de medios de comunicación, cerrado otros tantos, llegando incluso a la detención de periodistas y otros trabajadores de los medios de comunicación en el ejercicio de su actividad, los cuales además pues han sido víctimas de agresiones físicas en contra de sus bienes por parte de grupos violentos. Bueno, ¿y por qué es tan importante el Programa Mundial de Alimentos en las escuelas? Esto lo investiga el portal informativo Crónica 1. Bajo la firma de Carmen Victoria Hinojosa. Esta situación en las escuelas es producto de una situación de verdad de crisis económica y social del país. En las escuelas el PAE, el programa alimentario, no funciona con regularidad. Desde el 2017 el programa quedó herido de guerra porque se le bajaron los recursos. La desnutrición infantil se ha incrementado. Cáritas de Venezuela ha dicho que en su monitoreo abril-julio del 2020 hay una desnutrición global en niños menores de 5 años del 14,4%. Hubo un incremento de 73% en los niveles de desnutrición aguda en menores de 5 años. Es decir, una situación de verdad bastante crítica que puede revertirse de alguna manera con la intervención de este programa alimentario de las Naciones Unidas. Y se espera que para finales de año sean atendidos hasta 185,000 estudiantes. Para el 2022-2023 se llegará a la meta. Su presupuesto anual previsto es de 190 millones de dólares y forma parte del Plan de Respuesta Humanitaria Venezuela. Cáritas Venezuela en su monitoreo ha indicado también que la situación de menores de 5 años era de 14,4% en desnutrición global. El 34% de los niños evaluados tenían algún grado de desnutrición aguda o estaban en riesgo de tenerla. Es decir, 1 de cada 3 niños en Venezuela sufren de desnutrición o manifiestan algún tipo de desnutrición. Y por eso es necesario el programa de las Naciones Unidas para la alimentación, ya que este gobierno maula de Nicolás Maduro es incapaz de ofrecer no solamente salud, no solamente educación, sino también alimentación a los niños menores de 5 años en Venezuela. Y Lara pues acumula 7.333 casos y 142 fallecidos por la pandemia del COVID-19. La gobernación de Lara informó que hasta la fecha el estado contabiliza 7.333 casos de 142 fallecidos por COVID. Javier Cabrera, secretario regional de Salud, indicó que se registraron 8 nuevos contagios en Irribarren 4, Morán 3, Urdaneta 1. Se trata de 4 hombres y 4 mujeres. También agregó que del total de infectados que acumula la entidad, 6.991 se han recuperado. Eso quiere decir que tiene un 95%, y 200 permanecen activos y 142 pues han perdido la vida. También destacó que se han realizado 97.921 pruebas gratuitas del PCR para el coronavirus. Bueno, y todo el mundo está a la expectativa del sector agropecuario por el anuncio que hizo Maduro ayer de un plan supuesto de reactivación y entrega de diésel a los productores agrícolas del país. 60 días, ¿no? 60 días, un plan que denominó emergencia y abastecimiento de diésel para los productores agropecuarios. Nicolás Maduro aclaró que la escasez de combustible que atraviesa Venezuela y que afecta en gran medida a los trabajadores del campo productivo es un problema que ha sido creado producto de la guerra internacional contra nuestra industria petrolera y nuestro país. Mire, señor Maduro, el problema del diésel en Venezuela no es nuevo. O sea, si usted dice, si a mí me dijeran, no, es que el problema es del año pasado, de este año, uno entendería y tal vez le daría razón a lo que usted afirma. Por el tema del COVID-19. Exacto, pero es que el problema no es de ahorita, el problema viene presentándose desde hace 5 años, en donde ha venido mermando no solamente la producción de gasolina, sino también la producción de diésel. Y
el poco diésel que se produce se está utilizando para exportación. Entonces uno no entiende cómo este gobierno sigue mintiendo en relación a un tema evidente. Lo que se espera es que se cumpla lo que usted ofreció. 60 días debe haber un plan de abastecimiento progresivo para el sector agropecuario en Venezuela. Si no, la hambruna se va a manifestar en el país. Y es una situación que usted sabe, evidentemente, que el presidente de facto conoce realmente, se le ha señalado, se le ha dicho, se le han parado los tractores en la carretera venezolana para expresarle esta situación. Han hecho manifestaciones públicas los productores agropecuarios para señalarle esta situación, y hasta ahorita, prácticamente después de 3 meses de haber empezado el ciclo de siembra y de cosecha, es que el gobierno reacciona y dice algo sobre este tema. Enhorabuena, menos mal que reaccionó, pero en todo caso vamos a esperar que se cumpla alguna vez en la vida la palabra del gobierno de Venezuela de facto. Y en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, vamos con el primer reporte de nuestro corresponsal Oliver Luyano, el amigo de todos. ¿Qué tal, mis amigos de Siempre Venezuela? Desde esta zona de frontera, desde Arauca, la tierra del Joropo, reporta para ustedes el amigo de todos, Oliver Luyano, guariqueño y de Saraza. Bueno, mis amigos, como ustedes saben, hoy se celebra el Día Mundial de la Tierra. Esta tierra que nos ha dado tanto, ¿no? Nos ha cobijado y que hoy reclama pues mayor atención, mayor conservación, y especialmente acá en Arauca se está haciendo una actividad desde el Pozo de las Pavas. Y tenemos con nosotros a Juliet Chaparro, quien representa a la empresa Acuara y está también participando en esta actividad. Bienvenida, Juliet, a Siempre Venezuela. Bueno, muchísimas gracias. Un saludo a toda la audiencia colombo-venezolana que nos escucha por este importante medio de comunicación. Hoy celebramos el Día de la Tierra y nosotros como empresa Acuara Arte Natural promovemos la identidad cultural y con nuestras prendas de vestir, como la que cargo puesta, como unos sombreros que nosotros manejamos, mostramos todo lo que es la belleza de la fauna, la flora y la biodiversidad de los llanos colombianos. Es por eso que nos vinculamos a esta iniciativa de hacerle limpieza al Pozo de las Pavas. Lo venimos haciendo desde hace 2 años con un grupo de amigos, y pues hoy en el Día de la Tierra muchas entidades locales y aquí del territorio araucano se vincularon a ayudar a seguir limpiando y embelleciendo este sector. Hace poco, junto con un grupo de amigos artistas plásticos en cabeza de Daniel García, de Joyner Villamizar y de Silvia Costello Roballo, al fondo ustedes ven un mural que se realizó con especies que son aquí de esta hábitat del Pozo de las Pavas, que fueron las que se pintaron una a una desde el día que se inició el proceso del Pozo de las Pavas. Se pintaron después de Semana Santa. Cada una de las especies que se pintaron fueron las especies que iban apareciendo en el camino y fue las que se empezaron a manchar, y las que este artista Daniel García pintó y otro grupo de amigos, yo y la Villamizar y Silvia Costello Roballo y habitantes del sector como el señor Machete, Mariela y María, indígenas acá que habitan en el Pozo de las Pavas, nos estuvieron colaborando en temas de pintura para embellecer este hermoso santuario natural, Pozo de las Pavas, ubicado en el departamento de Arauca. Juliet, tú eres araucana, nacida acá en Arauca. Yo soy araucana, nacida en Arauca, 100%. ¿Qué otras actividades realizan ustedes en beneficio de la fauna, en beneficio de la tierra, además de las panelas que ya hemos hablado? Por ejemplo, en mis manos tengo Nancy, mira, yo soy del compromiso que se me presenta. Aquí tengo un caimán en mis manos. ¿Ah? Este trabajo lo hizo una artesana migrante de Venezuela, fue la que realizó este tallado de madera. Ella se llama Gina y ella fue la que realizó esta caidana pequeña en el taller del compañero William Contreras, que es un artesano aquí de Arauca. Entonces ella fue la que la realizó y hace algún tiempo yo se la compré y la mantengo siempre en los eventos a los que yo asisto. Nosotros como empresa también fabricamos alpargatas para promover nuestra identidad cultural. Quiere agradecer también a los organismos que se vincularon a ayudarnos a limpiar, a la Marina, al EGEP, a la Defensa Civil, a la Cruz Roja, a todas las entidades que se ayudaron
Y en tus manos, este otro que tienes en tus manos, ¿es un caimán también? Es una babilla. Ajá. Una babilla, ¿y esto qué es? Un chigüire. Son tejidos por unas madres que son cuidadoras de adultos y de niños que son proveedoras del centro. Otra cosa, ¿quiénes participan en esta actividad el día de hoy? Muchas entidades del municipio, de la gobernación, empresas de aseo, la Cruz Roja, Aguas Diamante. Nosotros tenemos por ahí la publicidad, la revista Concepto, en compañía también de los biólogos Kelly Valesca, de Señor Anzola, de Neotropical Cuenca, muchas empresas que se han vinculado a esta iniciativa de cuidar y limpiar el medio ambiente y el pozo de la pava. Ante la situación que estamos viviendo en este momento crítico de pandemia, y ¿qué mensaje tenemos que darle a la gente para que cuide nuestra tierra? Bueno, la invitación es que no estén lanzando al santuario del pozo de la pava basura, porque es muy común que la gente en la madrugada, en la noche, aprovecha los momentos en que se está solo para venir y lanzar una bolsa de basura o para lanzar una bolsa con un animal muerto. Entonces la idea es que nosotros cuidemos y que sintamos como nuestro ese bello santuario natural, que puede ser muy importante para el tema del turismo natural, el turismo de conservación del medio ambiente, porque el extranjero, el europeo, es el que aprecia todas estas bellezas que nosotros tenemos acá, esta vegetación natural. Además de los caimanes, de las babas, de los caimanes acá, ¿qué otras especies hay en el pozo? Bueno, aquí hace algún tiempo sí había un caimán, ¿no? Según el biólogo, una baba, sí. Digo yo. Según el biólogo, aquí se pueden apreciar babillas. Hace poco también hay una culebra de agua muy grande, anaconda, que se escondía debajo de acá del puente, pero como ustedes pueden ver, ahí hay terecay, hay galápagas. Hoy iban a hacer liberación de una especie que fue encontrada aquí en el pozo y hoy le iban a hacer liberación de fauna silvestre con el biólogo Anzola. Hay iguanas, hay muchas especies, está el pájaro, la cotúa, están guacamayas, hay araguatos, hay chigüires, muchos animales que están en peligro de extinción, y pues la invitación también es a la comunidad que no las coja para el consumo, porque muchas veces las personas vienen acá a consumir y a matar nuestras especies que están en peligro de extinción. Bueno, mis amigos, desde acá, desde el Pozo de las Babas, desde Arauca, estamos compartiendo con Juliet Chaparro esta actividad. Yo quiero agradecerles a todos ustedes por la sintonía. Juliet, ya palabras finales, gracias por haber aceptado esta entrevista para Siempre Venezuela. Yo les quiero invitar a que sigan mis redes sociales, Acuará Arte Natural en Facebook y en Instagram, Acuará Arauca, ahí me consiguen. Si les parece un poco difícil el nombre, acuérdense de Arauca al revés, Arauca, es Acuará. Muchas gracias. Y conserven el medio ambiente y las especies. Mis amigos, hoy desde el Pozo de las Babas nos vinimos a acompañar a la gente de Arauca en esta celebración y hoy especialmente pues están dedicando un momento para limpiarlo, para atenderlo, este monumento natural que identifica al pueblo de Arauca. Nosotros estamos en este trabajo de mostrarles cómo es la vida en esta zona de la frontera. Mis amigos, desde esta zona reporta para ustedes Oliver Luyano, el amigo de todos, guariqueño y de Zaraza. Adelante, Alan y Nancy. Bueno, Oliver disfrutó mucho este reporte, de verdad que bien hecho, que felicitarlo. Este tipo de trabajo pues son muy buenos para este programa Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Y bueno, esta cantidad de babas y digo que él era valiente, porque mira, Nancy, te mostró la babilla que tenía en las manos. Bueno, así es. Sigamos entonces a la pausa comercial y musical del momento, y al regreso seguimos acá en Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Bueno, un tema suavecito, un tema de Simón Díaz, Tonada de las Espigas. De verdad que sonó muy bien ese tema a esta hora, a pesar de que Nancy Pacheco estaba reclamando un merengue, un guarapazo, no sé qué cosa quería ella a esta hora. Con este calor, bueno, con este calor que está haciendo en Cúcuta, claro que en cabina tenemos un muy buen clima,
en este horario, con esa música, eso es para estar uno, Alan, allá relajadito en la casa, pero tenemos que continuar con la jornada laboral y tenemos así como relajado. Ella se preocupa porque queda demasiado relajada. Pero en todo caso, vamos a sacarlos de este relax. ¿Del relax? Sí, porque tenemos informaciones. En Venezuela, para que ustedes vean la situación, nuevamente hago esta comparación. Un salario mínimo en Venezuela es de 1.800.000 bolívares mensuales. 1.800.000 bolívares mensuales es lo que reciben los pensionados y jubilados en Venezuela. Bueno, un kilo de caraota esta mañana se conseguía en los principales mercados del país en 6 millones de bolívares. Es decir, un alimento que sustituye de alguna manera la proteína, porque la proteína está muy cara, pues cuesta ya 6 millones de bolívares. Sí. Y además, Alan, la caraota es insignia de Venezuela, un producto tan costoso en este momento con un salario mínimo. Es imposible. Es totalmente imposible. Es imposible comprar un kilo de caraota teniendo ingresos de salario mínimo. Un cartón de huevos, para seguir en esta tónica, costaba esta mañana en un mercado 10 millones de bolívares. Bueno, y hace una semana estaba en 6 millones, ¿no? Bueno, ya está por 10. Y todo esto se debe indudablemente al tema del diésel, al no haber transporte. Los precios se encarecen porque hacer llegar los productos al mercado es más difícil. Un kilo de carne, 9 millones de bolívares. Un kilo de queso, 9 millones de bolívares. Y todos los artículos de primera necesidad están más o menos por la misma tónica. Pregunta un pensionado, ¿y la pensión de 1.800.000 bolívares? ¿Cómo podemos vivir nosotros, las personas de tercera edad? Ahora, no solo para la alimentación, ese adulto mayor, ese pensionado necesita en este momento la parte de la salud. Existen adultos mayores con enfermedades bases, diabetes, hipertensión, cáncer, otros problemas respiratorios, en este momento problemas de pandemia, con 1.800.000 bolívares. ¿Qué pueden hacer? Bueno, sí, definitivamente es imposible vivir en Venezuela bajo esas circunstancias y sobre todo, imagínense pasar 25 o 30 años de su vida, llegar al momento de la jubilación donde usted se supone que va a disfrutar de todo lo positivo, de todo lo bueno allí y encontrarse de repente en una circunstancia en donde no tiene para vivir lo básico, lo fundamental. Seguimos con las informaciones. Y habitantes de Fundalara permanecen sin electricidad tras la explosión de un transformador. Habitantes de la urbanización Fundalara con calle Caroní al oeste de Barquisimeto permanecen desde el pasado lunes 19 sin el servicio eléctrico luego de que explotara un transformador en la zona afectada y han afectado a 9 familias. Por esta razón, este jueves salieron a las calles de la comunidad un grupo de vecinos para solucionar este problema en los entes correspondientes. Bueno, y los estudiantes venezolanos en Estados Unidos han recibido una excelente noticia. El Departamento de Estado suspendió ciertos requisitos para la obtención de autorizaciones de empleo para estudiantes no migrantes F1, venezolanos que estén experimentando dificultades económicas como resultado de la crisis en Venezuela. Cualquier estudiante F1, es decir, cualquier estudiante que haya llegado con ese tipo de visa y que sufra dificultades económicas severas, podrá en Estados Unidos tener la posibilidad de trabajar fuera del campus por un mayor número de horas y disminuir su carga académica manteniendo su estatus F1. Para ello debe cumplir con ciertos requisitos. Esta noticia suspende para los estudiantes venezolanos algunos de los requisitos reglamentarios que usualmente son exigidos relacionados con el requisito de carga mínima académica y requisitos de elegibilidad de empleo. Así que es obvio, usted puede disminuir las horas de su carga horaria escolar, educativa, y dedicar esas horas al trabajo para poderse sostener en Venezuela, en Estados Unidos, perdón. Esa es una condición aplicable en estos momentos para los estudiantes sirios y para los estudiantes venezolanos que se encuentran en los Estados Unidos. Y la ONG ambientalistas han venido denunciando que Venezuela se ha convertido en un campo de ecocidio, donde esta minería legal pues hace estos derrames de petróleo en los lagos y en los mares. Bueno, ahí hay una situación que es evidente, o sea, estamos celebrando el Día Mundial de la Tierra
y tenemos un gobierno de facto allá en Venezuela que no se preocupa por los derrames consecutivos que hay a lo largo y ancho de las industrias petroleras en el país, en las refinerías, en los centros refinadores, no se preocupa por lo que está pasando en el territorio del Amazonas venezolano, no se preocupa por los ecocidios que se presentan a diario con la destrucción de importante cantidad de bosque por buscar leña para poder alimentar a la población. Una situación de verdad bastante lamentable hoy que se celebra el Día Mundial de la Tierra. Y Fede Cámaras dice que el 22% de las empresas migraron al sector informal. Ricardo Acosta, presidente de Fede Cámaras, denuncia en Maracaibo que es el municipio más caro de Venezuela en cuanto al donde ha llegado el impuesto, los tributos y servicios por parte del sector empresarial. Las altas tasas en los impuestos municipales y las limitaciones por el cumplimiento de la cuarentena radical contra el COVID-19, pues son las principales razones que empujan al sector empresarial formal a migrar a la informalidad, según lo ha asegurado las directivas de Fede Cámaras Zulia. Bueno, y vamos al segundo reporte de Oliver Luyano, el amigo de todos desde el Arauca, Colombo, venezolano. ¿Qué tal, mis amigos de Siempre Venezuela? Desde esta zona de frontera, desde Arauca, reporta para ustedes el amigo de todos, Oliver Luyano, guariqueño y de Saraza. Mis amigos, estamos pues en esa búsqueda de los testimonios de nuestros hermanos venezolanos que por las razones que ya ustedes conocen han tenido que salir del país. Tengo conmigo a Anthony Brito. Anthony vive ahora en Argentina. Bienvenido, Anthony, a Siempre Venezuela. Hola, Oliver, ¿cómo estás? Un placer estar en tu programa hoy. Un saludo a toda esa población oyente de Siempre Venezuela. Anthony, ¿cuánto tiempo tienes viviendo en Argentina? Tengo 2 años y medio aproximado viviendo acá en Argentina. ¿Y por qué decides irte a Argentina? Y me voy a Argentina por nuevos retos y por una calidad de vida que no estaba viviendo en Venezuela debido a la escasez de trabajo que había y decidí venirme para Buenos Aires. Anthony, ¿a qué te dedicabas allá en Venezuela? Ayudaba a mis padres y estaba graduando de contador público en Venezuela. ¿Te graduaste de contador público? Sí, exactamente. ¿Y ahora mismo en Argentina estás ejerciendo como contador o estás haciendo otro oficio? Estoy trabajando de administrativo. No estoy ejerciendo como tal, como contador, pero estoy en la parte administrativa de una empresa. ¿Y cómo te ha recibido la gente de Argentina? ¿Qué te dicen? ¿Qué te comentan? La verdad, me han recibido como no me lo esperaba, con un amor, con bastante receptividad de los argentinos y me siento en casa a veces, a pesar de tener a toda mi familia muy lejos. ¿Cuál ha sido el mayor reto que te ha tocado confrontar en Argentina? El mayor reto, y bueno, trabajar en una área que no tenía absolutamente nada de experiencia y llevarme muchos premios por hacer mi trabajo bien y honradamente y estar muy lejos de mi... ¿Y qué trabajo estás haciendo? ¿Qué haces? Trabajo administrativo, me dices, pero ¿referido a qué? ¿A la contabilidad? Estoy en el sistema de carga de factura, hago los pedidos de los proveedores, me entiendo con los proveedores, recibo la mercadería, servicio a la logística de los locales, porque es una cadena con varios locales y estoy a cargo de 3. Anthony, el tema de la regularización y del permiso para el trabajo, ¿se te hizo difícil o hay facilidades para obtenerlo? Eso es lo único, lo bueno de Argentina, que el tema de la migración de los papeles es bastante fácil, porque como es un país que recibe muchos inmigrantes a lo largo de su historia, es más fácil que otros países el tema de sacar los documentos. Otra cosa importante que queremos que quiero saber para que nuestra audiencia lo tenga presente, ¿cómo está la economía de Argentina? La economía de Argentina
como es historia, siempre ha sido una constante inflación, pero que a pesar del tiempo se ha mantenido y la verdad, ahorita en estos momentos, como en todos los países, se ha visto golpeada un poco, pero es por la pandemia. Por la pandemia. ¿Cómo es la vida ahora en estas circunstancias de pandemia en Argentina? La verdad es bastante cara ahorita la vida en Argentina. Es cara por la devaluación y los despidos masivos que hay por la pandemia y muchas restricciones por parte del gobierno, pero gracias a Dios muchos venezolanos conservan sus puestos de trabajo. Allá, Anthony, ¿tienes conocimiento de paisanos que has hecho contacto con ellos? Sí, muchos paisanos, porque es como en todos los países, siempre hay un grupo de venezolanos que es como reencontrarse en casa, reuniones, y en muchos trabajos siempre hay muchos venezolanos y es como que nos mantenemos como que si estuviéramos en Venezuela, vamos. Mantienen costumbres. Mucha comunicación. Sí, Mucha costumbre. Es más, los argentinos han adoptado parte de nuestras costumbres, nuestras palabras, como nosotros de ellos. Ok, que no es extraño que un argentino diga, por ejemplo, que una guará, ¿ah? O cualquier otra frase de los venezolanos. ¿Qué sabes? Muchas frases. Anthony, ¿qué sabes de Venezuela? ¿Qué noticias llegan allá? De Venezuela, muchas noticias, se sabe mucho de la pandemia, de los casos de coronavirus que azotan los déficits de los hospitales, todo. Y como todos los venezolanos afuera, estamos trabajando duro por mandarle, como decir, las remesas a nuestras familias para que se mantengan debido a la situación que están viviendo ahora. ¿Qué mensaje enviar a la gente en Venezuela? Que sigan trabajando, que sigan luchando por ver a su familia contenta y que esto es algo pasajero y espero que pronto acabe esta pesadilla para todos los venezolanos volver algún día y reencontrarnos de nuevo con nuestra familia. ¿De mejorar la situación tú volverías, Anthony? Por supuesto que sí, volvería con todo el conocimiento y el aprendizaje que me ha dado Argentina para aportar y ayudar a reconstruir mi país. ¿Qué has aprendido? ¿Qué lección te ha dejado esta situación? Y me ha dejado que, a pesar de los problemas que tenemos internos como país, los tienen todos los países, y que tenemos que valorar y cuidar cada uno de nuestras cosas para que seamos cada día un mejor país. Bueno, Anthony, agradecido. Palabras finales. Mis amigos. ¿Me escuchas? Palabras finales. Hemos tenido allí problemas con la comunicación con Anthony Brito desde Argentina. ¿Estás allí? Sí, me escucho. Ahora sí te escucho perfecto. Palabras finales, Anthony, agradeciéndote por estar con nosotros en Siempre Venezuela y compartir tu historia con nosotros. Palabras finales, te les mando. Bueno, mis amigos, desde esta zona de frontera, desde Arauca, reporta para ustedes el amigo de todos, Oliver Luyano, guariqueño y de Zaraza. Adelante, Nancy y Alan. Bueno, bien lo dijo Oliver, palabras finales, no hay más palabras. Seguimos acá en Venezuela, siempre Venezuela, y la Sociedad Interamericana de Prensa denunció en un informe presentado en su reunión de medio año que se celebra durante esta semana, que en Venezuela hay una dictadura implacable que considera al periodismo independiente como un enemigo permanente. La situación de la libertad de expresión sigue en el mismo nivel crítico de los últimos años. Se trata de una dictadura implacable que considera al periodismo independiente como un enemigo. Recoge el documento. En el mismo subrayan que al menos 8 estaciones de radio han sido sacadas al aire en toda Venezuela y destaca que el uso de la Ley de Responsabilidad Social de Radio y Televisión, Ley Resorte, regula el espectro radioeléctrico de manera discrecional y punitiva,
con lo que se convierte en un instrumento para silenciar la radio. Solamente este año han sido cerradas 8 estaciones en Venezuela. Poco a poco el país se apaga en medios de información y lo único que prela e importa para el Estado venezolano, para el gobierno de facto, es tener medios sumisos o medios que se olviden de la realidad, se autocensuren. Esto definitivamente es la búsqueda de una hegemonía comunicacional que ya tienen en Venezuela. Y el gobierno construirá un museo en La Pastora en honor a José Gregorio Hernández. La ministra Carmen Meléndez indicó que ya se iniciaron los trabajos de restauración de la casa donde vivió el médico de los pobres, ubicada entre las esquinas de Desbarrancados y San Andrés, que serán parte de una ruta turística. Pues la ministra Carmen Meléndez informó que el gobierno estima construir este museo en la parroquia La Pastora en honor al doctor José Gregorio, como parte de las actividades de la beatificación del médico de los pobres el próximo 30 de abril. Y solamente en el estado Táchira hay más de 4.000 trabajadores de salud que no han sido vacunados. Ojo, recuerden ustedes que dijeron que iban a vacunar al personal de salud, por cierto. La gobernadora del estado Táchira denunció las irregularidades en el proceso de inmunización contra el COVID-19 en sectores priorizados como el del sector salud. Indicó que la gobernación cuenta con 7.600 funcionarios que prestan atención en el sector salud en el contexto de la pandemia, de los cuales solo se han logrado vacunar apenas 3.000. Esto implica que aún tenemos un déficit de más de 4.000 funcionarios que no han logrado vacunarse, pero bien han priorizado en algunos sectores a políticos y funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro. La funcionaria señaló que en el estado hay 252 ambulatorios y 10 hospitales adscritos a la gobernación y no se ha logrado abarcar el 100% de la vacunación del personal. Solo 3 de las 8 empresas autorizadas por Conatel pues ofrecen los servicios de Internet. Haciendo una búsqueda en la red se pudo constatar que de las 8 empresas autorizadas, 3 ofrecen el servicio de Internet. De las demás no se consiguió ninguna página en las que se ofrecieran servicios en este rubro. Pues este miércoles la Comisión Nacional de Telecomunicaciones habilitó a estas 8 empresas que proveerán de servicio de Internet a 7 estados de Venezuela: Aragua, Bolívar, Distrito Capital, Miranda, Portuguesa, Vargas y Zulia. Y durante el anuncio, pues el director adjunto del ente, al almirante Clemente Díaz, reiteró las nuevas operadoras el compromiso que acaban de adquirir y la necesidad de atender a aquella población desestimada y pensar siempre en el bienestar y en el beneficio del pueblo. Pues de esas 8 apenas se están laborando 3. Bueno, pero es que esta resolución del gobierno luce muy extraña. Ellos que están acostumbrados a centralizar todas las operaciones, a manejar con puño de hierro todas las operaciones, específicamente en el campo de las comunicaciones, ahora descentralizan y le otorgan a 8 empresas, de las cuales tú señalas allí, 5 no tienen ninguna experiencia en este tema de la Internet. Le asignan la posibilidad de otorgar el servicio de Internet en sus contratos. Esto suena sospechoso. Esto hay que prestarle bastante atención porque pudiera ser una manera de poder controlar las comunicaciones en el país, una manera adicional, una estrategia adicional del gobierno de entregarle el negocio primero a sus cercanos, a la gente que está allí cercana a ellos, y en segundo lugar poder manipular más fácilmente el tema de la información a través de redes, un objetivo que se ha trazado el gobierno madurista durante los últimos años. Y en temas de migración y de emprendimiento encontramos una buena nota. Bosco, la marca de helados artesanales con sello venezolano que conquista a Chile. Lucía García Peláez, una abogada margariteña de 28 años, pues abrió su propia fábrica de helados artesanales en Santiago de Chile, donde se estableció desde el año 2017. Hoy Helados Boscos despunta por la calidad, textura y sabores de su presentación, libres de preservantes, estabilizantes y saborizantes. Bueno, y con esa buena noticia nos despedimos. Así hemos llegado al final de una emisión más de Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, a través del dial 1400 AM, La Voz de la Gran Colombia, de nuestras redes sociales y en enlace con La Voz del Río Arauca, 1110 AM. Agradecer en el control máster al señor Víctor Márquez y a Roberto Alexis Rojas. En las redes sociales a Alex Meneses, Alan Peralta con registro nacional 0715 y quien les habló, Nancy Pacheco, con registro nacional 0713 del Colegio Nacional de Periodistas Seccional Norte de Santander. Hasta la tarde. Sí, recuerde que vamos a estar, como siempre, de lunes a viernes
entre 5 y 6 de la tarde a través de esta señal 1400 AM.